conforman tres músculos, los cuales son bíceps braquial, braquial anterior y coracobraquial. El bíceps braquial es un músculo superficial, el cual está conformado por dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga. La cabeza corta se origina en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula, mientras que la cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Ambos se unen y forman un solo tendón, por lo cual su inserción es la misma, la cual es la tuberosidad del radio. Su función es que es flexor del radio y supinador del antebrazo. Ahora hablaremos sobre el músculo braquial anterior, el cual se encuentra por debajo del músculo bíceps braquial. Su origen es en la cara anterior del húmero, en el tercio inferior. Su inserción es en la punta de la apófisis del cúbito y su función es que es flexor del codo. Finalmente hablaremos del músculo coracobraquial, el cual se encuentra por debajo de la cabeza corta del bíceps braquial. Su origen es en la apófisis coracoides de la escápula, como bien lo dice su nombre. Su inserción es en la diáfisis humeral y su función es que flexiona y aduce el brazo a nivel del hombro. En la región braquial anterior encontramos dos grupos de venas. Uno es el grupo de venas superficiales que se encuentran en la zona subcutánea. Estas venas son la vena basílica, que drena la parte medial del antebrazo y distal del brazo, y la vena cefálica, que es una vena subcutánea que drena la parte lateral del antebrazo. En las venas profundas encontramos a la vena braquial, que va a acompañar a la arteria braquial. Esta se inicia en el codo a partir de la unión de las venas satélites de las arterias ulnar y radial y terminan cuando se fusionan con la vena basílica para formar la vena axilar. La parte anatómica de braquial anterior va a estar constituida por cuatro arterias: arteria braquial profunda, arteria nutricia del húmero, arteria colateral ulnar superior y arteria colateral ulnar inferior. La arteria braquial profunda es la mayor rama de la arteria braquial y la que tiene el origen más superior. Esta arteria está acompañada del nervio radial a lo largo del surco del nervio radial. La arteria braquial profunda termina cuando se divide en las arterias colaterales, media y radial. Mientras tanto, la arteria nutricia del húmero se origina en la arteria braquial aproximadamente a la mitad del brazo y entra por un conducto nutricio situado en la superficie anteromedial del húmero. Por otro lado, la arteria colateral ulnar superior, esta se origina en la cara medial de la arteria braquial cerca de la mitad del brazo y acompaña el nervio ulnar posterior al epicóndilo medial del húmero. Y por último, la arteria colateral ulnar inferior, esta se origina en la arteria braquial aproximadamente a 5 centímetros en la flexura del codo en dirección proximal. Los nervios. Vamos a encontrar cuatro nervios en la región del brazo. El primero es el músculo cutáneo. Este nervio sale de la cavidad axilar y perfora al músculo coracobraquial para situarse entre los músculos braquial y bíceps braquial. El segundo es el mediano. Este nervio va a llevar el brazo desde la axila, va a descender verticalmente por la cara medial del brazo en su parte anterior y se relaciona con la arteria braquial. El tercero es el cubital. Entra en el brazo junto al nervio mediano y en la zona media del brazo el nervio cubital va a perforar el tabique intermuscular medial y alcanza el compartimento braquial posterior. El cuarto y último es el radial, que es un nervio que va a suplir terminaciones nerviosas a los músculos tanto del brazo como del antebrazo, la muñeca y la mano. Su recorrido es: pasa primero en el compartimento posterior del brazo y después al compartimento anterior del brazo. Y así se va a continuar hasta el antebrazo y la mano. El hueso que vamos a encontrar en la región del brazo será el húmero. Este es un hueso par, es largo y se articula en su parte superior con la escápula, formando la articulación glenohumeral, y en su parte inferior con el cúbito y el radio, formando la articulación del codo, o también es llamada articulación húmero-radioulnar. Por último, hablaremos sobre las instrucciones de la disección. Para esto, el cadáver debe de estar en posición supina. Después de esto, con ayuda de un marcador, marcaremos los límites, los cuales son
desde el nivel del tendón del pectoral mayor hasta el codo. Con la ayuda de un bisturí, haremos una incisión longitudinal tomando en cuenta los límites. Continuaremos separando el tejido adiposo de la piel. Esto será con ayuda de unas tijeras Mayo y unas pinzas de disección con dientes. Utilizaremos los dedos para separar la fascia braquial de los músculos subyacentes. Después de retirar toda la fascia, separaremos los 3 músculos de este compartimento. Separaremos los 2 vientres del músculo bíceps braquial. Identificaremos la cabeza corta del músculo bíceps braquial localizada más medialmente y limpiaremos la superficie de su tendón, el cual se inserta en el proceso coracoides de la escápula. Ahora identificaremos la cabeza larga del músculo bíceps braquial localizada más lateralmente. En dirección superior, el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial va a través del surco intertubercular del húmero en sentido hacia el fondo del ligamento humeral transverso. Dentro de la articulación glenohumeral, el tendón continúa su curso hasta alcanzar su tubérculo supraglenoideo. En este punto no debemos seguir al tendón, ya que su inserción es hasta la escápula y esto está fuera de nuestros límites. Limpiaremos la superficie del músculo e identificaremos el tendón del bíceps braquial en la fosa ulnar. Debemos limpiar la superficie del músculo coracobraquial mientras se pone atención de no interrumpir el curso del nervio musculocutáneo. Debemos utilizar los dedos para confirmar que la inserción proximal del músculo coracobraquial es el proceso coracoides y que su inserción distal se realiza sobre el lado medial de la diáfisis del húmero. Debemos revisar las inserciones y acciones del músculo coracobraquial. Para esto, debemos flexionar el codo alrededor de 45 grados y traccionar el músculo bíceps braquial medial o lateralmente para observar el músculo braquial localizado más a fondo. En un lado del cadáver debemos utilizar tijeras para hacer una sección transversal del músculo bíceps braquial alrededor de 5 centímetros proximal al codo. No debemos cortar el músculo bíceps y tampoco debemos cortar el nervio musculocutáneo. Debemos revisar las inserciones y acciones del músculo braquial. Neurovasculatura del brazo. Para esto debemos identificar el nervio musculocutáneo en donde perfora el músculo coracobraquial y recordar que el nervio musculocutáneo inerva los 3 músculos del compartimento anterior del brazo. Tenemos que encontrar el nervio musculocutáneo en donde emerge del músculo coracobraquial y seguirlo a través del plano del tejido conjuntivo flojo entre los músculos bíceps braquial y braquial. Tenemos que observar que después que el nervio musculocutáneo da sus ramas musculares, continúa en dirección distal, pero ahora como nervio cutáneo lateral del antebrazo. En la cara medial del brazo se va a identificar el nervio cutáneo medial del antebrazo y seguirlo desde el fascículo medial del preso braquial hasta el nivel de la fosa ulnar. Después se va a utilizar la disección Roma para seguir el nervio mediano en dirección distal de la axila, donde surge del plexo braquial a la fosa ulnar. El nervio mediano va en dirección medial al músculo bíceps braquial dentro de un tabique intermuscular medial. Después se va a utilizar la disección Roma para seguir el nervio ulnar desde el fascículo medial del preso braquial hasta el epicóndilo medial del húmero. Se va a notar que el nervio ulnar va en el tabique intermuscular medial en la porción proximal del brazo y luego se pasa sobre la superficie posterior del tabique intermuscular medial en el tercio distal del brazo. Después se va a seguir el nervio ulnar posteriormente en el codo y se va a observar que hace contacto con la superficie posterior del epicóndilo medial del húmero. Después se va a identificar la arteria braquial de la continuación de la arteria axilar. La arteria braquial empieza en el borde inferior del músculo redondo mayor y termina en el nivel del codo a ramificarse en arteria ulnar y arteria radial. Mientras tanto, se va a retirar la fascícula braquial circundante que cubre la arteria braquial y verifica que la arteria radial vaya con el nervio mediano dentro del tabique intermuscular medial. A continuación, procederemos a retirar la fascia braquial circundante que cubre la arteria braquial y verificaremos que la arteria radial
vaya con el nervio mediano dentro del tabique intermuscular medial. Observaremos que las venas profundas de la extremidad superior drenan en la vena basílica cerca de la axila. Identificaremos las venas acompañantes, las venas que van juntas a lo largo de las arterias profundas del brazo. Retiraremos las venas braquiales y sus tributarias para limpiar el campo de disección mientras se conservan las ramas de la arteria braquial. La arteria braquial tiene 3 ramas en el brazo: arteria del brazo profunda, arteria colateral ulnar superior y arteria colateral ulnar inferior. En la porción proximal del brazo encontraremos la arteria profunda del brazo, que surge de la arteria braquial. Esta va alrededor de la superficie posterior del húmero, donde acompaña al nervio radial en el surco radial. Identificaremos y limpiaremos la arteria colateral ulnar superior, donde surge de la arteria braquial casi a mitad del trayecto hacia abajo del brazo. La arteria colateral ulnar superior cursa distalmente con el nervio ulnar y pasa posteriormente al epicóndilo medial del húmero. Identificaremos y limpiaremos la arteria colateral ulnar inferior, donde surge de la arteria braquial aproximadamente 3 centímetros arriba del epicóndilo medial del húmero. Y finalmente reacomodaremos los músculos del compartimento anterior del brazo en sus posiciones anatómicas correctas. Es todo por nuestra parte, espero y lo hayan entendido y muchas gracias por su atención.